La sesión anterior vimos a manera introductoria quién fue Carlos Marx. Obviamente, bueno, pues él es el autor de una obra que hoy en día todavía se sigue leyendo y se sigue discutiendo, que se llama el Capital, ¿no? Es la traducción que tenemos al español. Bueno, también les platicaba que ese Capital, realmente Marx solamente tuvo la oportunidad de publicar un volumen y los dos volúmenes restantes los publica Engels a nombre de Marx, porque Marx fallece. Y bueno, todavía hay algunos teóricos que dicen que sobre todo el tercer volumen del Capital, pues ya es más bien interpretaciones que Engels tiene de acuerdo a los manuscritos que por ahí dejó Marx y a las conversaciones que tuvo con el propio Marx. Y bueno, pues diríamos, aquí coloquialmente le metió también de su cosecha, ¿no? Para tratar de darle forma a ese tercer capítulo. Ok, ¿de qué trata ese libro? Bueno, pues yo les decía que Marx obviamente retoma lo que en ese momento existía como teoría económica, que era la teoría clásica. En especial va a retomar las ideas de Adam Smith, de David Ricardo y de Joan Stuart Mill para a partir de ello generar una crítica. En su obra, Marx trata de demostrar que de acuerdo a cómo se está proponiendo este naciente sistema capitalista, pues va a llegar un momento donde esas relaciones que se están creando va a conllevar al conflicto de clases sociales. ¿Por qué? Porque por un lado Marx identifica a un grupo que son aquellos que poseen los medios de producción, y por el otro lado pues se encuentran principalmente los obreros que al carecer de estos medios de producción pues se ven en la necesidad de tener que vender su fuerza de trabajo. Eso obviamente pues va a generar desigualdades, y obviamente pues quienes van a estar más descontentos con esta relación van a ser obviamente pues los obreros, porque son los que van a representar una mayor explotación. Además, Marx, después de desmenuzar todo este sistema, llega a la conclusión de que el capitalismo no va a poder funcionar por mucho tiempo, debido a que la forma en la cual se plantea y se concibe, pues genera contradicciones, incluso dentro de su propia creación, y esas contradicciones, pues a final de cuentas, son las que van a llevar pues a la caída, a la destrucción de este propio sistema que en los tiempos de Marx apenas se estaba generando. Obviamente también se va a enfocar en específico en lo que corresponde al conflicto de las clases, que él identifica que ya en ese momento solamente van a existir dos clases sociales. El proletariado, que va a corresponder a aquellas personas que son únicamente dueños de su fuerza de trabajo, y del otro lado se van a encontrar los burgueses o la burguesía, que obviamente va a estar compuesta por aquellas personas que son los dueños de los medios de producción, y que a final de cuentas van a estar dictando las reglas de cómo debe de funcionar este sistema, ¿no? Las reglas del juego. Y obviamente esta relación, pues como les mencionaba, generará descontento en el proletariado, y al momento en el que el proletariado se dé cuenta de lo que Marx llama la conciencia de clase, en ese momento entonces el proletariado podrá o va a recurrir a situaciones revolucionarias, entendiéndolo incluso a situaciones pues armadas, donde esta clase proletariada
pues obviamente buscará hacerse de los medios de producción que en este momento que plantea Marx, pues son posesión única y exclusivamente de la burguesía. Eso es en tres grandes rasgos a lo que se refiere su obra del Capital. ¿Qué supuestos va a tener esta teoría marxista? Bueno, pues Marx va a retomar que toda la fuente del valor va a ser el trabajo. O sea, todo el trabajo que está incorporado en una mercancía es lo que le va a generar valor. Retoma un poco las ideas que habían planteado Adam Smith y que también en su momento llegó a plantear David Ricardo. Solo que Marx, vamos a ver más adelante, añade ciertos puntos incluso a esta teoría del valor. Y por otro lado, también Marx va a suponer que lo que va a hacer que este sistema capitalista esté en funcionamiento y se esté desarrollando es justamente lo que él considera la acumulación del capital. O sea, que los burgueses, al ser los dueños de los medios de producción, lo que van a estar buscando obviamente es obtener cada vez mayores retribuciones. Y la forma en la cual se obtienen estas retribuciones, que podríamos entender como retribuciones económicas, pues es justamente produciendo más, o sea, producir más para poder vender más. Y el fin último, pues es justamente que al vender más puedan ellos tener mayor riqueza, mayor dinero. Pero esa ambición de tener cada vez más dinero, más riqueza, pues los va a estar llevando a entonces entrar en un ciclo donde en el siguiente proceso productivo que tengan, buscarán invertir más. O sea, por ejemplo, si en un primer año eh, tuvieron una inversión para producir 100 mercancías, 100 zapatos, 100 lo que ustedes quieran, 100 playeras, lo que a ustedes se les ocurra, al ver que tuvieron esa ganancia y obviamente por su ambición de tener más riqueza, para el siguiente ciclo productivo lo que buscarán es a lo mejor ya no vender 100 unidades, sino tratar de vender a lo mejor 120. Y si ven que obtienen esa riqueza, entonces para el siguiente ciclo buscarán ahora vender 150 y así se vuelve un ciclo, o dirían algunos, una especie de bola de nieve, ¿no? Cada vez los capitalistas van a estar buscando vender más, obviamente, para poder transformar esas ventas en riquezas para ellos. Y eso es entonces lo que va a hacer que la economía se encuentre creciendo constantemente. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, algo que no les quede claro? ¿Todo bien? Bien. Ok. Bueno, Marx lo que va a considerar, ya partiendo sobre todo de la teoría del valor de Adam Smith, es que, dice Marx, no se puede cumplir lo que dice Adam Smith de la forma en la cual la dice Adam Smith. ¿Qué quiere decir? Si nosotros recordamos en la teoría del valor de Adam Smith, nos decía que las mercancías o los productos tenían su valor de acuerdo al tiempo de trabajo que había requerido poder fabricarlo. Entonces, de acuerdo con Adam Smith, pues decía, si un zapato me lleva más tiempo crearlo que a lo mejor crear una playera, pues por esa razón el zapato debe de ser más caro que la playera. Pero Marx, la observación que hace a esto que dice Adam Smith es, no puede ser así. ¿Por qué? Porque entonces nosotros como sociedad estaríamos premiando a aquel que es menos eficiente para producir una mercancía. O sea, quiere decir que si, por ejemplo, el zapatero de al lado se tarda 3 días en hacer un zapato y otro zapatero se tarda solamente 5 horas,
pues entonces aquel zapatero que se tardó más, pues ese entonces tendría que vender su zapato más caro, perdón, y la sociedad entonces tendría que pagarle, ¿por qué? Porque le estaría reconociendo las horas que le dedicó para fabricar ese zapato. Y dice Marx, eso en la realidad no funciona de esa manera. ¿Cómo funciona? Bueno, nos dice Marx, para poder resolver esa controversia, pues realmente las mercancías o los productos van a obtener su valor de acuerdo a lo que Marx concibe como el tiempo de trabajo socialmente necesario. O en algunos libros ya van a empezar a encontrar como TTSN, o sea, son las siglas de tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Cómo entendemos ese tiempo de trabajo socialmente necesario versus el tiempo de trabajo necesario de Adam Smith? Aquí si nosotros vemos, la palabra socialmente es la que le está dando esa diferencia. ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste, de acuerdo con Marx, a que entonces eh, sí va a ser el trabajo que se requiere para crear un producto, pero va a ser la sociedad quien va a reconocer justamente ese trabajo o ese tiempo que se requirió para elaborar el producto. ¿Qué quiere decir? Que Marx concibe que la sociedad tiene un conocimiento más o menos, ¿cómo podríamos decir? Más o menos cierto de el tiempo que realmente requeriría hacer tal o cual producto. Y podríamos decir que en la sociedad, a lo mejor de manera inconsciente, va a tratar de percibir un tiempo promedio en el cual se requiere crear esos zapatos. Por ejemplo, yo como comprador, si voy a buscar el ejemplo de los zapatos, si yo voy a comprar unos zapatos y un zapatero me dice, bueno, es que te voy a vender mis zapatos de acuerdo a 3 horas de trabajo, que obviamente no nos los dicen así, nos lo dicen por precios, pero bueno, esa es otra supuesto que los economistas de esta época empiezan a dar como entendido, que el precio es la representación monetaria de las horas de trabajo que se requirió para crear un producto. Entonces vamos a decir, regresando al tema, yo voy con un zapatero y me dice, a mí me costó 3 horas de trabajo hacer estos zapatos y por eso te los doy a este precio. Vamos con otro y nos dice, bueno, a mí me costó 5 horas de trabajo y por eso te lo doy a este precio más elevado. Y a lo mejor habrá otro que diga, no, pues sabes que a mí me costó hacerlo 4 horas de trabajo. ¿Qué es lo que supondríamos de acuerdo a esta visión? Y obviamente con un ejemplo, a lo mejor si ustedes quieren decirlo bobo, pues Marx supone que entonces la gente al conocer los precios va a decir, ok, el precio medio pues son justamente 4 horas. Uno lo hace en 3, otro lo hace en 5, pero otros lo hacen en 4. Entonces, como sociedad, todos estaremos de acuerdo en que el precio justo por esos zapatos es justamente de 4 horas. Y con eso, obviamente, pues le pagamos lo justo a quien lo hace en 4 horas y podríamos decir que estamos premiando con una hora de trabajo más, o sea, pagando una hora de trabajo más para aquel que produce esos zapatos en tan solo 3 horas. Esa relación lo que va a hacer justamente es que solamente se queden los productores más eficientes y aquellos que sus costos representen más que el precio de mercado, pues entonces se verán obligados a retirarse. O sea, todos aquellos que produzcan zapatos y que sus costos sean más altos de lo que la mayoría de todos los que están ofreciendo zapatos eh, tienen, pues no va a ser, no se va a poder considerar como un negocio. Entonces ya, si estaban ahí, se van a salir. Y si no estaban, pues simplemente ya no van a estar motivados a entrar a competir para producir ese tipo de producto.
¿Alguna duda? ¿Quedó claro esta parte del tiempo de trabajo socialmente necesario? Sí, profe. Sí, Ok, sí, profe. ok. Bueno, tenemos que por la parte de los burgueses, pues se empieza a acuñar o ya a tomar más fuerza el nombre de capitalista. O sea, entendemos entonces que el capitalista va a ser el dueño de los medios de producción. Y estas personas, como ya les he estado ahorita mencionando, tienen el objetivo de crear productos para venderlos y obtener una ganancia a cambio, ¿no? Hoy en día se sigue manejando de la misma manera, o sea, realmente no vamos a encontrar una persona que quiera poner un negocio y vender productos a un precio menor a lo que le costó hacerlos. Y a lo mejor, pero ya casos muy extremos, pues encontraríamos personas que quisieran vender productos al precio que les costó fabricarlos. Por lo general, la enorme mayoría de las personas que en este momento se dedica a tener negocios, pues lo que buscan es eh, tratar de vender un producto a un precio más alto de lo que te costó hacerlo o incluso conseguirlo. Y esa diferencia entre el precio de venta y tus costos, pues lo podemos nosotros interpretar como una ganancia. Y eso es lo que mueve a los capitalistas. ¿Cómo funciona? Ah, bueno, pues los capitalistas, pues lo que van a hacer es utilizar su propio dinero para adquirir medios de producción, que también los medios de producción ya los podemos también considerar como bienes de capital. Aquí, para cuestiones prácticas, vamos a darle el término de sinónimos. ¿Por qué? Porque más adelante, conforme vayamos avanzando en las clases, este término de medios de producción ya va a empezar a quedar en desuso y será muy probable que a lo mejor ya comencemos a hablar de bienes de capital. Les repito, vamos a tomarlo como sinónimos, ¿sale? Entonces, los capitalistas usan su dinero para comprar bienes de capital y a los obreros les van a comprar su fuerza de trabajo. ¿Para qué? Para que los obreros utilicen estos bienes de capital y puedan producir bienes generales para la población. Esos bienes generales para la población se llaman bienes de consumo, ¿sale? Y con esos bienes de consumo, la intención es venderlos en el mercado. Ok, aquí repasando un poco estos dos nuevos conceptos. Entenderíamos entonces que hay dos tipos de bienes. Bienes de capital, que obviamente su función es servir para crear nuevos bienes, y los bienes de consumo son aquellos bienes que van a buscar satisfacer algún tipo de necesidad de los compradores. Por ejemplo, un bien de capital sería un martillo, o podría ser una máquina, o podría ser, bueno, un telar, podrían ser unas pinzas, o sea, estamos hablando de herramientas, etcétera, etcétera. Y los bienes de consumo, pues ya sería a lo mejor una televisión, una cama, unos zapatos, incluso algunos tipos de alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque la finalidad que tienen es justamente satisfacer la necesidad de quien los compra, que puede ser una necesidad primaria o ya puede ser una necesidad secundaria, terciaria o de algún otro tipo. ¿Alguna duda con estos conceptos y con esta concepción de cómo funcionan los capitalistas? ¿Todo claro? Sí, es todo claro. claro, profe. Ok. Ok, nos dice Marx entonces que el precio de los productos se va a determinar de acuerdo a la siguiente fórmula. Nos va a decir que los productos, eh, eh, el precio al cual se van a vender, van a depender de C más B más P. Y bueno, ustedes dirán, ¿y qué es eso? Ok, C
es lo que Marx considera como el capital constante, o también en algunos textos más adelante lo iremos viendo como capital fijo. Ahorita vamos a dejarle el término capital constante. ¿Qué es ese capital constante? Es justamente aquellas cosas que compró el capitalista de manera previa para poder producir un producto o una mercancía o un bien de consumo, ahora ya retomando estos nuevos conceptos que acabamos de ver. Y ese capital constante, pues es la maquinaria, es el equipo, que puede ser equipo de transporte, puede ser hoy en día equipo de cómputo, todo lo que necesitó para producir ese bien, las propias materias primas, las herramientas, etcétera, etcétera. ¿Qué característica tiene el capital constante? En primera, también hay quien lo considera como capital muerto. ¿Por qué? Porque son cosas inertes, ¿no? Compras maquinaria para crear algo, compras equipo para crear algo, compras materias primas. Las materias primas, bueno, pues se transforman, ¿no? Por ejemplo, una materia prima puede ser la harina y yo utilizo harina, bueno, un panadero podría utilizar harina para crear un pan o un pastel, etcétera, etcétera. ¿Sale? El azúcar también es una materia prima. ¿Por qué? Porque pues, se puede utilizar para endulzar N cantidad de productos. Eso es el capital constante. Y el capital variable va a ser única y exclusivamente la fuerza de trabajo que le está comprando al obrero. O sea, le pagan por trabajar y eso es lo que le están comprando justamente al obrero, su fuerza de trabajo, esa capacidad de que él pueda manejar una máquina, utilizar una herramienta, transformar las materias primas, ¿sale? Y nos dice Marx, pero lo importante y lo oscuro de todo esto que anteriormente no nos estaba mostrando la teoría es que el precio también va a incluir una parte que se conoce como plusvalía. Y hasta antes de esta concepción, nadie se había dedicado a hablar de esto que es lo más importante y por lo cual los capitalistas están motivados a estar produciendo. Ahorita vemos de qué se trata cada uno de estos ya a más detalle. ¿Alguna duda? No. Bueno, Profe. ok. Nos dice entonces que el capital constante va a corresponder a una parte proporcional del desgaste de la maquinaria, del equipo, de las herramientas o de las materias primas que se van a incorporar para elaborar un producto. Vamos a suponer que para crear una mercancía, es más, si lo quieren hacer más fácil, para crear a lo mejor una playera, pues la maquinaria se va a desgastar. Eso es obvio, todas las máquinas hoy en día se desgastan. Entonces, cada que yo produzco, en este ejemplo, una playera, mi máquina se va a ir desgastando 1%. La herramienta, que pueden ser las tijeras o no sé, a lo mejor las propias agujas para coser esa camisa, se va a ir desgastando en un 10%. Y la materia prima entendemos que es algo que se desgasta al 100%. O sea, si yo compro una tela y la corto, pues esa tela se va a ir toda en la producción de esa playera, ¿no? No, ni modo que yo le dé la tela a alguien y luego le diga, regrésame la tela para crear otra playera. O sea, ya lo que usé de esa tela ya se fue en la playera. El hilo que yo utilicé para coser esa playera, pues también ya se va junto con la playera porque es parte justamente del producto final, que en este ejemplo es una playera. ¿Queda claro esta parte? Pues sí queda claro. Sí. Sí. Entonces, bueno, la maquinaria me sirve para hacer muchas playeras y la voy a utilizar
hasta que se acabe, ¿no? Hasta que se rompa o como lo quieran. La herramienta también lo voy a estar usando pues hasta que se acabe, se desafila, se rompe, etcétera, etcétera. Y la materia prima, pues por lo general, las materias primas, en su mayoría todas, pues se desgastan o se utilizan más bien al momento de crear un nuevo producto. Ok, esto entonces sería el capital constante. Vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos, para tratar de identificar cuánto le costaría en este ejemplo el puro capital constante a un productor. Vamos a poner que, por ejemplo, el factor es la maquinaria en el primer caso, ¿no? Esa maquinaria al capitalista le costó 100,000 pesos. Vamos a suponer que es un telar. Y ese telar, pues obviamente no le vas a cobrar 100,000 pesos al que te compre la playera. Lo que vas a hacer es que ese costo de la maquinaria lo vas a dividir entre el total de playeras que puedes producir con esa maquinaria hasta que deje de funcionar. Entonces, bueno, de acuerdo a este ejemplo, decimos que cada que se usa la máquina para crear una playera se va a ir desgastando 1%. Ok, las herramientas le costaron 1,000 pesos al capitalista, que pueden ser agujas, alfileres, tijeras, etcétera, etcétera, ¿sale? Y esas tijeras, esos alfileres, esas agujas, pues se van a depreciar 10%. Quiere decir que cada uno de esos, en el caso de las herramientas, solo lo podría usar 10 veces porque después se rompen. A lo mejor son de muy mala calidad, pero bueno. Y las materias primas, que en este caso podríamos entenderlo como la tela para generar las playeras y el hilo para coserlas, pues ese se va completo y entonces le costó 500 pesos esa materia prima. Ahora, ¿cómo va a ir incorporándose ese valor? No podemos decir que entonces, repitiendo el caso, que al momento de él querer vender una playera dijera, ah, pues le sumo todo lo que me costó y entonces la playera, si hiciera eso, la playera costaría 101,500 pesos, ¿no? Nadie compraría esa playera porque obviamente resulta muy cara. ¿Cómo lo va a hacer? Pues le va a ir poniendo las partes proporcionales de acuerdo al desgaste. Entonces, por ejemplo, en el caso de la maquinaria, ¿cuál sería el valor que tendría que ponerle si esta se desgasta 1%? Serían 100, ¿no? ¿Serían 100? ¿Alguien más? 1,000, ¿no? 1,000 o 100. Digo, hay un cero de diferencia, pero son 100. 100. A ver, vamos a hacerlo más fácil. Si están en porcentajes y cada que uso la máquina se va a ir desgastando 1%, quiere decir que entonces la máquina solo me va a permitir utilizarla 100 veces. Entonces, 100,000 entre 100, ¿a cuánto es igual? A 10,000. 100,000 entre 100 es igual a 10,000. 1,000. A Entonces 1,000. sería ahí 1,000. Serían 1,000 pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo multiplico 1,000 por 100, pues ya me dan los 100,000 pesos. ¿Sí o no? Sería 1,000. Ok, son 1,000. Bueno, ya logramos el de la maquinaria. Ahora las herramientas. Las herramientas cuestan 1,000 y se desprecian o se desgastan en 10%. Quiere decir que solo voy a poder utilizar las herramientas 10 veces. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto valor le tendría que él poner cada vez que 100. haga una playera? 100 100. pesos. Hay que ponerle 100 pesos. Ok. Y el último, cada que usa materias primas se desgasta todo. ¿Cuánto iría? 500.
irían los 500 porque ya se desgastó. O sea, cada que yo necesite, pues tengo que estar comprando materias primas por cada playera. Quiere decir entonces que el puro capital constante de esa playera, bueno, pues ha de ser Versace o no sé, cuesta 1,600 pesos, ¿no? Bueno, es un ejemplo sencillo y nada más estoy utilizando ahí cualquier cosa, pero bueno, de acuerdo a este ejemplo, nos diría que solamente del puro capital constante, el precio debería de incluir 1,600 nada más por ese desgaste del capital constante, pero falta el capital variable y la plusvalía. Ahorita vamos a ver lo demás. Tengan en cuenta este valor de 1,600. Ok, vamos a ver entonces ahora el capital variable. El capital variable, como ya les mencionaba, corresponde a la fuerza de trabajo que se está comprando a los obreros. Y eso nosotros lo entendemos como los salarios que le va a estar pagando justamente a esos obreros. ¿Sí? Los obreros reciben un salario que sería su ingreso y para el capitalista o para quien los está empleando, pues es un pago, está comprándoles ese trabajo a cambio de un salario. ¿Por qué, por qué se considera capital variable de acuerdo con Marx? Porque nos dice Marx que es justamente la fuerza de trabajo del obrero la que es la única capaz de producir más valor del que está costando de origen. ¿Cómo lo podemos entender? Por ejemplo, vamos a suponer que un obrero se va a llevar 3 horas, al principio recién lo contratan, se va a llevar 3 horas en crear una playera y por esas 3 horas se le van a pagar 100 pesos. Entonces, bueno, decimos, ok, el obrero transfiere, vende 3 horas de trabajo a 100 pesos y con eso puede hacer una playera. Pero el capitalista le dice, ok, ahora te voy a contratar por 6 horas para que me hagas 2 playeras y te voy a dar 200 pesos. Hasta ahí, todo bien. ¿Qué sucede? Que es justamente cuando el obrero ya está trabajando, diríamos nosotros, ya va encarrerado de estar trabajando ya durante varios días, durante varios meses, que se empiece a especializar. Si ustedes recuerdan, esto ya se había dado cuenta Adam Smith que sucedía. Los obreros, conforme más repiten un trabajo, se vuelven más eficientes. Y entonces, ahora, ¿qué va a suceder? Que por esas 6 horas de trabajo que le pagaban originalmente para hacer 2 playeras, probablemente ahora el obrero tenga la capacidad de crear 2 playeras y media. Y ese extra que está dando, esa media playera más que está siendo dado, que ya se especializó, el capitalista no se lo va a pagar, no se lo va a remunerar. ¿Por qué? Porque él le está pagando por las horas de trabajo que él se encuentra en la fábrica. Y justamente ese exceso de trabajo, dada su especialización, es lo que se va a conocer como un plus trabajo. ¿Queda entendido esta parte? Sí, profe. Ok. ¿Qué sucede? Que entonces ese plus trabajo se va a convertir en lo que Marx llama la plusvalía. O sea, el plus trabajo es el exceso de trabajo que se está haciendo por el mismo tiempo. La plusvalía, digamos que sería justamente esa media camiseta que se está creando. Y esa media camiseta que se está creando, al momento de venderse, bueno, obviamente no se va a vender media camiseta, pero ya cuando estemos hablando a lo mejor de 2 días de trabajo, en vez de haber hecho 4 camisetas, ahora ya estará haciendo 5. Entonces, esa quinta camiseta que se venda va a representar la ganancia real del capitalista. ¿Por qué? Porque ya va a estar pudiendo
producir más camisetas al mismo precio. ¿Sale? Y eso, dice Marx, pues lo que es posible que se genere por justamente por lo que Adam Smith concebía como la división del trabajo. Si ustedes recuerdan, en la división del trabajo, cada obrero ya no conocía todo el proceso productivo de cómo generar un producto. Ya ahora como obrero los contratan para únicamente especializarse en una parte, en una actividad de todo el proceso. Y es justamente ahí donde ellos se van especializando. Por ejemplo, en este caso de hacer las camisas o de hacer las playeras, pues a lo mejor a un obrero lo van a estar contratando única y exclusivamente para llevar rollos de tela. Y en eso se va a dedicar, pero él ya no sabe qué pasa después. Él sabe que tiene que ir por un rollo de tela al almacén y dejárselo a su compañero. Igual, el compañero que recibe ese rollo de tela, a lo mejor lo que va a hacer es cortarlo, hacer los moldes de la playera. Y él también desconoce todo el proceso productivo. Él sabe que uno de sus compañeros le trajo el rollo y que él tuvo que cortar la tela y se la tuvo que pasar a otro compañero, pero ya no sabe qué es lo que hace el otro compañero. Y a lo mejor el otro compañero, el último compañero, pues lo que va a hacer es recibir los moldes de la tela cortada y ponerse a coserlos. Pero ¿qué sucede? Que entre más van interactuando, menos conocimiento se tiene de todo el proceso. Y eso también, bueno, pues va a representar una ventaja para el capitalista, porque el capitalista sí conoce todo el proceso productivo. Digamos que eso es lo que algunos llaman el secreto de producción, porque solamente el capitalista sabe cómo se crea una playera, pero los obreros dejan de conocer todo el proceso. ¿Por qué? Porque incluso a lo mejor después de la persona que se puso a coser la playera, se la tuvo que mandar a alguien más que es el que se encargó justamente de empaquetarla, ¿no? Y así podemos ir hablando y metiendo cada vez más personas para darnos cuenta cómo esa división del trabajo hace que los obreros dejen de conocer el proceso completo. Esa parte en la cual el obrero deja de conocer el proceso y se especializa única y exclusivamente en esa actividad, es lo que Marx llama la alienación del trabajo. Quiere decir que las personas ya están alienadas, de acuerdo a este término que concibe Marx, y desconocen para qué están trabajando. Son simplemente un engrane más en todo un proceso productivo. Y hasta cierto punto, el ser un engrane los vuelve prescindibles. ¿Por qué? Porque si ese obrero decide ya no trabajar ahí, pues será probable que a lo mejor el capitalista pueda contratar a otra persona para que realice única y exclusivamente esa actividad. Pero obviamente todos se van a estar especializando en realizar la actividad que les corresponde y van a dejar o van a perder la noción de que están cada vez realizando más trabajo por el mismo pago y en el mismo tiempo. Y es justamente que entonces esos excesos de trabajo que se están generando se están convirtiendo en plusvalías y esas plusvalías al momento de venderse, pues van a representar la ganancia del propio capitalista. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Queda claro esto? O sea que los vuelve menos indispensables. O sea, la alienación hace que la persona se vuelva menos indispensable porque no conoce todo el método de producción y así puede contratar fácilmente a alguien más, ¿no? Exactamente. Y también el obrero tiene un problema, porque entonces el obrero cuando busque trabajo va a decir, pues es que yo solo sé cortar. O sea, yo trabajaba en una máquina de playeras, pero no sé cómo hacer una playera. Entonces tengo que esperar a que se desocupe o se genere un nuevo puesto de trabajo para un cortador de tela, porque eso es lo que yo sé hacer. ¿Sí?
La plusvalía entonces sería o sea, produces más al mismo precio. Produces más al mismo precio. Es Va. la explotación de la mano de obra. O sea, yo te contraté para algo, pero como tú ya no conoces bien, pues inconscientemente, por tratar de hacer mejor tu trabajo o más fácil tu trabajo, te vuelves más productivo, pero no se te paga esa productividad. Y esa productividad es lo que se apropia el capitalista para poder vender más productos, ¿no? De acuerdo a esta visión. Y es justamente lo que Marx dice. Cuando los obreros se den cuenta de que está sucediendo esto, pues los obreros se van a unir y se van a levantar y se van a poner en contra del capitalista, porque el capitalista pues pues es alguien que se está aprovechando de esa situación justamente para enriquecerse, ¿no? Ok. Entonces, bueno, dado a la alienación del trabajo, dado a que el obrero desconoce cómo es el proceso productivo, desconoce incluso para qué sirve su trabajo muchas veces, pues el capitalista tiene esa ventaja y de esa forma le es más fácil apropiarse de la plusvalía creada por los obreros. Ok, vamos a hacer entre todos ahorita un ejemplo práctico. Vamos a decir entonces que el precio de venta lo vamos a determinar por un capital constante de 1,600, que estoy retomando el ejercicio que hicimos hace rato, y el capitalista va a estar pagando salarios por 400 pesos. O sea, para hacer esa playera, el capitalista le paga 400 pesos al o a los obreros y va a necesitar gastarse 1,600 o más bien compensar 1,600 pesos de capital constante que se está desgastando. Pero obviamente tiene que tener una ganancia y esa ganancia va a representar o está representada más bien por una plusvalía del 10% con respecto al capital variable. Sabemos entonces que la plusvalía solamente se obtiene del capital variable, o sea, de la fuerza de trabajo del obrero. ¿Cómo quedaría entonces? ¿Cuál sería el precio final o el precio en el cual el capitalista podría vender esa mercancía? ¿Les doy tiempo o ya más o menos imaginaron cómo va? ¿Qué pasó? ¿Lo hacemos o lo hacen? Que lo hagamos. Ok, les voy a poner pausa mientras. Ok, tenemos varios valores. Vamos a ver si llegaron a esta conclusión. Si sustituimos la fórmula, que es justamente el precio es igual al capital constante más el variable más la plusvalía, tendríamos que el capital constante son 1,600, el capital variable son 400 y la plusvalía representa el 10% del capital variable. Quiere decir que el 10% de 400 es 40. Por lo tanto, el precio al cual se tendría que vender esa mercancía sería de 2,040 y serían justamente estos 40 la ganancia del capitalista, porque estos serían sus costos, ¿no? Al capitalista le costó producirlo 2,000 pesos, pero este extra que le dio el obrero o los obreros, pues es la ganancia. ¿Sí quedó claro? ¿Sí lo hiciste así, Osvaldo? Sí, profe, así lo hice. Ok, los demás que me dieron otros datos, ¿ya les quedó claro? Bueno, Sí, ya quedó claro, profe. ya a todos nos quedó claro cómo se obtiene entonces. Sí, profe. Bueno,
Perfecto. ¿Qué tenemos entonces? Que esos 40 pesos o unidades monetarias, como lo quieran llamar, de plusvalía, pues va a ser justamente la ganancia del capitalista. Y eso es lo que va a motivar al capitalista a seguir produciendo con la intención de que la plusvalía vaya creciendo. Y si crece la plusvalía, pues crece su ganancia. ¿Qué puede ser? Puede ser incluso que, me voy a regresar a este punto, que estos costos se mantengan iguales, o sea, le siga costando 1,600 de capital constante hacer esa playera y siga él pagando 400 pesos de salarios a los trabajadores por hacer esa playera. Pero ¿qué va a esperar? Que entonces probablemente pueda hacer más eficiente a los obreros para que esta plusvalía ya no sea del 10%, a lo mejor puede ser del 20%, si logra especializarlos, ¿no? Vamos a ver ahorita qué técnicas, o dirían algunos, qué artimañas utilizan los capitalistas justamente para que esto vaya creciendo. O también lo que puede suceder, ese es un camino. Otro camino que puedes hacer el capitalista es que ahora ya no va a tratar de vender, como en este ejemplo, una playera. Ahora va a tratar de vender 2 playeras. Entonces, si logra vender 2 playeras a este mismo precio, pues su ganancia ahora va a ser de 80. Y si logra vender 3 playeras, pues entonces ya no va a ser de 80, ya va a ser de 120 pesos su ganancia. ¿Entendemos? Esto es justo lo que nos dice Marx. Cada vez el capitalista va a estar buscando invertir en a lo mejor tener más maquinaria, en tener más obreros, con la intención de estarles arrebatando más plusvalía y esa plusvalía pues transformándola justamente en ganancias. ¿Sí? Ok. ¿Qué vamos a entender? Que la propia codicia del capitalismo, o sea, esas ganas de querer ganar cada vez más, es lo que lo va a alentar a buscar incrementar la productividad. ¿Cómo entendemos la productividad? Bueno, la productividad la vamos a entender como la cantidad de productos terminados que puede crear o que puede, bueno, que puede crear a partir de la fuerza de trabajo y del capital constante que tiene, dividido entre las horas hombre que se necesitan para producirlo. Vamos a suponer que toda la producción del capitalista en un primer periodo va a ser a lo mejor de 100 unidades. El capitalista utilizó en un primer proceso productivo capital, utilizó a los obreros que tenía y entonces pudo producir 100 mercancías. Y para producir esas 100 mercancías le requirió utilizar 10 horas hombre para producir todas esas, o le requirió tener trabajando a las personas durante 10 horas. Eso se refiere horas hombre, horas que se necesitan por cada hombre, ¿vale? Por cada hombre contratado. Esa diferencia, esta división, dividir 100 entre 10, que serían 100 productos producidos entre 10 horas necesarias, nos va a dar un número. Ese número es justamente la productividad. Si me permiten, voy a poner la calculadora para hacerlo más entendible. ¿Todos ven ahí la calculadora? Sí. Ok. Vamos a decir que tenemos 100 productos divididos entre 10 horas y nos va a dar 10. O sea, vamos a decir que la productividad es de 10. Es un indicador nada más. No son 10 nada. Nada, decir que la productividad es de 10. Pero, ¿qué sucede? Si se logra especializar
a los hombres o a los obreros y hacer que ahora en vez de producir esas 100 productos en 10 horas, ahora lo puedan hacer en 9, vamos a ver qué sucede. Si yo pongo 100 entre 9, voy a obtener 11.11. O sea, la productividad subió. Antes era 10, ahora es 11.11, ¿no? Quiere decir que entonces esa reducción de horas, hacer que ahora trabajen en menos horas y se obtenga lo mismo, pues va a ser más productivo. ¿De qué otra forma se podría incrementar esa productividad? Pues a lo mejor ahora hacer que con las mismas horas se produzcan más productos. ¿Qué vamos a hacer? Si antes eran 100, ahora yo voy a ponerme la meta, y eso es mucho de las empresas, ¿no? Antes era 100, ahora nuestra meta va a ser producir 110 en el mismo tiempo. Y si yo hago 110 entre 10, pues también tengo que la productividad aumentó de 10 a 11. Entonces, digamos que a grosso modo, los capitalistas tienen dos formas de incrementar la productividad: encaminarse en producir más en el mismo tiempo o encaminarse en producir lo mismo, pero en menos tiempo. En ambos casos ganan, e incluso ganan más si pueden disminuir las horas de trabajo. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Y esta productividad pues se va a estar transformando justamente en la plusvalía. ¿Cómo va a poder incrementar la productividad el capitalista? Pues lo va a hacer justamente con, bueno, uno de los caminos es incorporando nuevas máquinas y nuevas herramientas que van a facilitarle el trabajo a los obreros. ¿Qué va a suceder? Nosotros vemos que, por ejemplo, es más, hasta muchos empresarios hacen eso con sus obreros, ¿no? Le dicen, a ver, tú, fulanito, que utilizabas antes un desarmador manual, ¿qué crees? Que ahora ya te conseguimos un desarmador eléctrico. ¿Para qué? Para que puedas desarmar más fácil o puedas apretar tornillos más rápido. Eso lleva una contraparte. Obviamente, el estarle otorgando herramientas que le facilitan el trabajo al obrero, pues van a convertirse en una mayor productividad, que a final de cuentas se va a traducir en mayores ganancias para el propio capitalista, ¿no? O bien, si antes una máquina o un obrero utilizaba una máquina y con esa máquina podía producir 10 mercancías, pues el capitalista probablemente ahora decida comprar una máquina nueva que le permita a lo mejor fabricar el doble de las mercancías que anteriormente hacía. A final de cuentas, eso incrementa la productividad y, repito, se traduce en una mayor plusvalía. ¿Por qué? Porque a los obreros se les va a seguir pagando exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, esta situación es, digamos, como que la más común que se llega a utilizar por los capitalistas, pues va a llevar a los propios capitalistas a entrar en una dinámica de adquisición continua de bienes de capital. O sea, cada vez los empresarios van a estar buscando, o los capitalistas van a estar buscando meter más máquinas, más herramientas, más máquinas, más herramientas. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad, obviamente, de tener más ganancias. Esta adquisición continua de capital, de bienes de capital, se conoce como inversión. En este caso es importante que empecemos a diferenciar conceptos. El capitalista, bueno, cuando una persona compra algo para sacar rentabilidad de ello, alguna cosa, algo inerte, cuando se compra algo para sacar una rentabilidad,
se dice que se está invirtiendo, no se está gastando, se está invirtiendo. Ese es un concepto que se utiliza mucho en economía. Y la inversión, obviamente, pues tiene como finalidad incrementar las ganancias de quien invierte. ¿Vale? ¿Qué se busca? Pues entonces el capitalista entra en esta dinámica, algunos dicen se pierde de todo contexto y siempre va a estar con la mentalidad de que va a poder estar vendiendo infinitamente cada vez más productos siempre y cuando tenga los medios para poderlo hacer. Y incluso a lo mejor muchos de ustedes conocerán personas que tienen sus negocios y al momento de que venden, muchos de ellos dicen, no, espérate, ¿no? O sea, ya vendimos, ya tenemos la venta, pero vamos a utilizar todo esto que obtuvimos para poder vender más en la siguiente ocasión, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues utilizarán solamente algo de esas ganancias para sí mismos. Muchos de ellos prefieren no utilizar las ganancias, sino reinvertir esas ganancias con la esperanza de que al siguiente ciclo, a la siguiente venta, puedan obtener un rendimiento todavía mayor. Esta dinámica es lo que Marx llamó la acumulación de capital. O sea, los capitalistas van a dedicarse, a final de cuentas, a estar comprando, a estar adquiriendo cada vez más maquinaria, más equipo, más herramientas. ¿Por qué? Porque siempre van a tener la visión de que van a querer estar ganando cada vez más. ¿Queda claro este concepto? Profesor, ahí también, o sea, también como inversión entra, por ejemplo, cuando en los trabajos, es que esto pasa mucho en los lugares donde se tiene que vender, ¿no? Por ejemplo, en McDonald's, así, que te dicen que tienes que llegar a una meta y que pues los jefes ofrecen un bono a sus trabajadores si se llega a la meta, ¿no? A la meta de venta. Uh-huh. Esto también entra como una inversión para generar plusvalía. No, aquí no es tanto, bueno, en el estricto no lo podríamos considerar como una inversión, más bien se vería como un mecanismo para aumentar la productividad. O sea, es una forma en la cual tú haces que las personas se comprometan todavía más o den todavía un esfuerzo extraordinario para poder obtener ese aún mayor plusvalía, pero ahí lo que están haciendo es ir directamente sobre el trabajador, sobre el capital variable. En este caso de la inversión va más enfocada a los bienes de capital, a la maquinaria y al equipo, o sea, a estar invirtiendo más bien o comprando o adquiriendo más bien cosas inertes que te sirven para generar mayor productividad. Por ejemplo, en el caso que pones de McDonald's, se consideraría una inversión que el dueño dijera, ok, vamos a cambiar las parrillas y ahora vamos a poner, no sé, a lo mejor parrillas que cocen más rápido la carne, ¿no? Entonces, si se cose más rápido la carne, pues vamos a tener la posibilidad de poder crear más hamburguesas. Digo, o sea, lo estoy usando de una manera muy burda, ¿no? Pero eso sería una inversión. Que si antes podías, no sé, cocer la carne en 5 minutos, ahora la cosan en 3 minutos. Entonces, eso implicaría que tendrías más carnes preparadas y podrías estar vendiendo hamburguesas más rápido, en el entendido de que tienes un restaurante lleno y todo el mundo está entrando a comprar hamburguesas, ¿no? Eso sería una inversión. Gracias. Sí, porque a final de cuentas a tus empleados les sigues pagando lo mismo, ¿no? Ellos ahora hacen más hamburguesas porque las máquinas son más eficientes, pero tú les sigues pagando el mismo salario. Y eso es más bien a lo que
eso es lo más común en los capitalistas, invertir en máquinas. Ya digamos que en situaciones más modernas, incluso en teorías de organización más modernas o más contemporáneas a nosotros, ya se busca también tratar de ir premiando a los trabajadores, que es justamente eso de ponerse la camiseta y el empleado del mes y todas esas cosas. Pero eso ya es como que más moderno. En los tiempos de Marx y bueno, y durante muchos años, generalmente la visión que se tenía era hacia meter más máquinas y comprar mejores herramientas. ¿Ok? Profe, entonces, perdón, eso que comenta la compañera del bono va más dirigido hacia la producción, bueno, hacia la plusvalía que precisamente pues a una ganancia del obrero, ¿no? Como tal. Sí, sí, porque el obrero pues se siente, bueno, cualquier empleado, ¿no? Ya o incluso hoy en día, se siente motivado. O sea, tú ya a final de cuentas, cuando entras a trabajar, bueno, un obrero o una persona, cuando entra a trabajar, pues ya te dicen, vas a ganar, no sé, 5,000 pesos al mes, ¿no? Y ya tú dices, bueno, pues yo, ¿y qué voy a hacer? Bueno, pues todas las actividades que aquí te tenemos, estas son tus actividades, tú las tienes que hacer mientras las hagas en tus 8 horas de trabajo, pues yo te pago 5,000 pesos, ¿no? Y ya tú como obrero, entendiendo en una parte de un obrero responsable, pues dirás, ok, pues voy a usar mis 8 horas para trabajar para lo que me dijeron. Pero si de repente el jefe llega y te dice, oye, ya vi que eres muy bueno, pero si todavía eres mejor, toma, te voy a dar este bono, ¿no? Y tú dices, ah, no, pues sí me siento motivado a querer ganar más. Digamos que esa es la ambición que tienen los trabajadores o los obreros en general, ir ganando más, ir teniendo mayor ingreso. Cuando estás perdiendo de vista, de acuerdo a esta visión de Marx, estás perdiendo de vista que realmente estás siendo más explotado, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor con eso se están ahorrando las horas extras y estás haciendo lo mismo en el mismo tiempo. Bueno, estás haciendo más en el mismo tiempo, ya no te pagaron esas horas extras, te dieron un bono. Entonces, no sé, algunos dirán que es perversión, algunos dirán que es motivación, depende del cristal con que se mire, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, claro. Gracias, profe. Ok. Ok, a partir de esto, nos dice Marx, pues es justamente esa acumulación constante de capital lo que va a empezar a generar las contradicciones del propio sistema capitalista. ¿Por qué? Porque el capitalista va a estar cada vez adquiriendo más máquinas y incluso llegará un momento, recordemos que a Marx le tocó vivir justamente la primera revolución industrial y decía, va a llegar un momento donde las máquinas empiecen a sustituir las actividades realizadas por los obreros y esa sustitución de la fuerza de trabajo, pues va a generar dos posibles escenarios, al menos. Por un lado, que se tengan que reducir los salarios, o sea, ya le vas a tener que decir al obrero, pues sabes qué, pues si antes te pagaba 100 pesos por cortar piel, ahora vamos a cambiarle de producto, ¿no? Por cortar piel te pagaba 100 pesos, pero ¿qué crees? Que me conseguí una maquinita que hace tu misma chamba y es más, la maquinita difícilmente se va a equivocar y tú sí te equivocas porque eres humano. Entonces, si quieres que te contrate para, para seguir haciendo esa tarea, pues ya no te puedo pagar 100 pesos, ahora te tendré que pagar 80 o te tendré que pagar 50. Y es justamente eso lo que va a generar la reducción de los salarios de las personas. Además, pues habrá momentos donde incluso se empiece a generar desempleo y ese desempleo empiece a crecer cada vez más conforme las máquinas comienzan a sustituir
los trabajos que realizan los obreros. Ese incremento del desempleo va siendo gradual. De acuerdo con Marx, en una forma, si nosotros lo viéramos a lo largo del tiempo, Marx nos dice, bueno, pues como cada vez las máquinas son más especializadas y sustituyen cada vez más los trabajos que existen, pues entonces ese desempleo va a ir creciendo y va a haber cada vez más personas que no tengan empleo, y ese grupo de personas Marx lo considera el ejército de reserva. O sea, van a ser todas esas personas que no tienen empleo y que van a estar ahí pendientes al momento de que se desocupe un lugar, e incluso, dado que están viviendo una situación de precariedad, van a estar dispuestos a contratarse a salarios todavía menores a los que se están ofreciendo en el mercado. Eso lo conocemos, ¿no? Eso sí llega a ser muchas veces muy común. E incluso el capitalista se da cuenta de eso y entonces le dice al obrero, bueno, pues si no haces lo que te digo, te corro, y como ya eres alguien prescindible, pues ni te me pongas. ¿Por qué? Porque allá afuera va a haber otra persona que va a estar dispuesta a hacer tu chamba, a incluso hacer más de tu trabajo por un precio menor a lo que te estoy pagando. Y entonces, bueno, pues ahí todavía empieza a existir una presión más fuerte, una explotación más fuerte del capitalista hacia el obrero. Pero ¿qué es lo que sucede? Que además, independientemente del caso por el que se vaya, lo que va a ocurrir es que el proletariado en general va a empezarse a precarizar y van a empezar a existir ya las situaciones de miseria. Eso es lo que le toca ver a Marx al momento que va a hacer sus estudios en Inglaterra. Observa que en la calle hay gente pidiendo limosna, hay gente pobre, hay gente que quiere trabajar pero no encuentra empleo, incluso se dan ciertos casos donde los trabajadores eh, se, se, dan cuenta de que están siendo desplazados por las máquinas de vapor, y incluso pues por ahí hay una situación donde los obreros van y rompen justamente estas máquinas porque se están dando cuenta de que están siendo desplazados y ellos no pueden colocarse en ningún otro lugar. ¿Por qué? Por el hecho de que están alienados, ¿no? Entonces, si naciste cortador, cortador te creaste, te quedaste, te especializaste en ser cortador, pero ahora ya hay una máquina que lo hace y que no reclama y que lo hace más eficiente y que incluso puede llegar a trabajar 24 horas y que no le tengo que pagar horas extras, etcétera, etcétera. Entonces dice Marx, estas situaciones es lo que va a llevar a la gente a tenerse que levantar en contra de aquellos que poseen los medios de producción, y son justamente las primeras contradicciones que trae este sistema. ¿Por qué? Porque incluso la propia precarización del proletariado va a generar al menos dos escenarios. Uno, que como ya los obreros no van a tener trabajo y sus familias no van a tener ingreso, pues entonces no va a haber quien pueda comprar justamente los bienes que está produciendo en exceso el capitalista, y al no haber quien le pueda comprar esos bienes que están produciendo, pues el capitalista va a ver reducida su tasa de ganancia. O sea, dirían, pues el capitalista estuvo acumulando capital siempre con la idea de ganar más, de que su tasa de ganancia fuera cada vez más alta. ¿Qué resultó? Que no va a tener a quien vendérselo, porque no se está dando cuenta que quien le compra lo que él produce son justamente los obreros que está desplazando. Y otro escenario, pues es lo que les mencionaba, el proletariado toma conciencia de clases y comienza la revolución social. Comienza entonces todas las guerras, todas las revoluciones dentro, de acuerdo con Marx, esto originaría que empezarían los levantamientos armados, ¿no?
¿Por qué? Porque el proletariado ya se dio cuenta de que está siendo explotado y ya no tiene nada. Y al no tener nada que perder, pues entonces decide luchar por algo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Un comentario? No, profe. Ok. Dice Marx, pues esto entonces, estos escenarios, pues generan que el propio capitalismo, bajo su propia dinámica, termine destruyéndose, autodestruyéndose. No hay forma en la cual pueda continuar, porque en algún momento esto tiene que ocurrir y por la misma forma en la que fue creado, tiene que ocurrir, no hay forma de cambiarlo. Eso es lo que nos dice Marx. Ok, en ambos casos, bueno, entendemos que el capitalismo entonces está condenado a fracasar. Y nos dice Marx, cuando el proletariado ya se levante en armas y empiece a generar esa revolución social, va a ocurrir lo que Marx considera la dictadura del proletariado. Entonces, ese proletariado que ya está consciente, que ya logró desterrar o acabar con esos burgueses que están poseyendo los medios de producción, se va a crear un nuevo gobierno, pero ese gobierno va a tener tintes socialistas y es justamente ese gobierno socialista el que se va a adueñar de los medios de producción. Solo que el gobierno socialista, al estar consciente de lo que sucedió, va a tener o va a estar gobernando de acuerdo a una ideología en beneficio del proletariado mismo. Y nos dice Marx, este momento en el cual ocurre la dictadura del proletario, se crea el gobierno socialista es dueño de los medios de producción, pero lo hace bajo beneficio del proletariado, entonces en ese momento se va a crear una situación en la cual toda la sociedad está consciente de su realidad y en ese momento el gobierno se deshará de esos medios de producción, porque entonces si se los queda, estaría cayendo justamente en la contradicción del capitalismo. Y de acuerdo con Marx, bueno, pues el gobierno va a ir entregando esos medios de producción que concentró a distintas comunas y ahora sí, la sociedad tendrá que vivir en comunas, cada una con sus medios de producción y se generará lo que se conoce como un sistema comunista, donde todas las personas van a estar trabajando en favor de toda la comunidad y se pierde toda esa parte del individualismo. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya es consciente que lo que hace va a tener repercusiones para toda la comunidad. ¿Sale? Eso es lo que nos dice Marx. Ok. Ahora sí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Quiero escuchar sus opiniones. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, bueno, olvidé levantar la mano tal vez. No, yo aquí no puedo ver las manos, entonces ahí sí, ahí se Ok. meten. Ok, Arturo, dinos. Sí se me hace un poquito maravilloso todo eso que dice Marx. O sea, realmente creo que todos estamos esperando, o bueno, yo en mi caso, espero ese momento en el que podríamos llegar al comunismo, ¿no? Es decir que, no sé si está predicho, por así decirlo, que que el obrero va a sepultar al capitalista. ¿Eso es lo que estaba diciendo hace un momento o me estoy yendo por otra línea? Sí, sí, o sea, el obrero toma conciencia de que el capitalista lo está oprimiendo, y entonces, como el capitalista no va a querer dejar su posición o sus beneficios que tiene, pues el obrero tendrá que levantarse en armas y tendrá que, pues que eliminarlo, ¿no? Eso es lo que ha estado viniendo pasando entonces, ¿no? A través de los tiempos, cuando el primitivismo inundó, bueno, el feudal inundó al primitivismo
y el capitalista hundió al feudal, y así constantemente. O sea, es como por decirlo así, es una destrucción y una nueva, ¿es destruir y crear? ¿O es crear y, ay, es que no sé cómo explicar ese punto? No sé si me ha entendido más o menos. Sí, ya sé más o menos por dónde vas. Bueno, eso Marx, bajo esa visión, es más o menos parecida a la que tiene Marx. Marx lo llama el determinismo histórico. Y bueno, todos los marxistas están de acuerdo en que dicen que cada modo de producción crea su propia antítesis. O sea, como bien mencionas, durante el comunismo primitivo se crearon las condiciones para crear el feudalismo, y el feudalismo acaba con el comunismo. No es cierto, primero, antes del comunismo está el esclavismo, ¿no? Y el esclavismo acaba con el comunismo prehistórico. Luego, en las propias condiciones de ese esclavismo, se crean las condiciones de la época feudal, ¿no? Y como estamos viendo ahorita, en la época feudal se crean justamente las condiciones para el capitalismo. Y Marx dice, bueno, pues el propio capitalismo, dadas sus propias contradicciones, crea su antítesis, que sería el comunismo. Pero entre el comunismo y el capitalismo, Marx considera que hay un periodo de transición, que es justamente el periodo socialista. Y justamente este periodo de transición de gobiernos socialistas es la ideología que tomaron varias revoluciones, sobre todo en el siglo pasado, ¿no? La Revolución Rusa, la Revolución Cubana de alguna manera terminó por ahí. A lo mejor un poco las guerras de Corea nos dejan Corea del Norte con un gobierno socialista. Eso es como que la filosofía que trae Marx. ¿Vale? No sé si quieras añadir algo más. Más bien quisiera hacer una pregunta. ¿El comunismo primitivo va a ser el mismo comunismo que viene después del capitalismo? No, no es el mismo. El comunismo primitivo es justamente el que ocurre en las cavernas, cuando los humanos, bueno, el ser humano se da cuenta que si trabaja en conjunto puede obtener un bien para todos. Vamos a suponer el ejemplo del mamut. O sea, una persona no tenía la capacidad de matar un mamut, pero sabía que si trabajaba con varios, entre varios, poniéndose de acuerdo, podían matar al mamut. Y en ese momento que mataban al mamut, lo podían incluso trasladar, cargar, llevarlo a la comunidad, y las mujeres, dado esta situación de que los hombres eran cazadores, las mujeres recolectoras, pues las mujeres eran las que tenían la capacidad justamente de procesar ese mamut y de cocerlo y cocinarlo, ¿no? Pero tampoco una mujer iba a cocinar todo el mamut, tenían que estar trabajando todas esas mujeres. Y eso es lo que se conoce como un comunismo primitivo, porque si lo hace uno solo muere, pero si lo hacen todos, todos obtienen el beneficio. El comunismo que ahora nos dice Marx, digamos que es un comunismo moderno que él visualiza, en el cual la gente tiene conciencia de clase y entonces pues utilizará los medios de producción del capitalismo para seguir produciendo lo que se necesita, pero con la intención de que sea para toda la sociedad. O sea, ya no voy a producir para mí, produzco para todos, porque sé que todos van a producir para mí y entre todos nos vamos a cuidar. ¿Sí? Esa es la diferencia. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Yo, profe. Sí, ¿qué pasó? Entonces, el principal error del capitalismo es la avaricia de los mismos capitalistas.
De acuerdo con Marx, sí. ¿Y existe alguna Esa forma avaricia, ¿Cómo, perdón? bueno, esa avaricia transformada en la acumulación, ¿no? Que como quieren ganar más, acumulan más y entonces Sí, pues por la generan búsqueda todas de estas mayor situaciones. eficiencia, ¿no? Así es. ¿Y existe alguna manera en la cual el capitalista sea una forma perfecta de producción? Bueno, tenga una forma perfecta de producción, o sea, que tenga como que el 50% como de maquinaria y el otro 50% de fuerza de trabajo para que no se dé la revolución social. Ok, bueno, a lo mejor aquí entiendo por dónde va tu idea, pero a lo mejor no está muy bien planteada. Eh, ¿A qué voy? Tú hablas de perfección en la cuestión de mantener algo equilibrado, ¿no? 50% capital constante, Sí, 50% capital variable. Pero el que sea equilibrado no quiere decir que es perfecto en este caso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy en día, dependiendo justamente del bien o incluso ya ahora del servicio que se quiera crear, esas proporciones van a variar, digamos que son muy sui generis al producto o al servicio que se quiere dar. Por ejemplo, eh, una empresa de desarrollo de software, de programas de computadora. Por lo general, en estas empresas son muy demandantes de mano de obra. Bueno, obviamente de mano de obra especializada. Requieres programadores. Entonces, si tú comparas, en esos casos, la mayoría de los costos están justamente en los sueldos que se pagan a los programadores. ¿Por qué? Porque en el lado del capital variable, pues realmente lo único que se requiere son computadoras. Entonces, pues a final de cuentas, el comparativo es muy distinto, tomando en cuenta, así a grosso modo, que una computadora más o menos te puede costar, no sé, 15,000, 20,000 pesos, una computadora buena, ¿no? Para programar. Pero nada más vas a pagar una vez esa computadora. Y al programador, un programador bien pagado, pues está ganando aproximadamente 20,000 pesos cada mes. Entonces, en esa proporción es más caro tener un programador que tener que tener una computadora. Y aún así, sigue habiendo estas, estas extracciones de plusvalía, ¿no? ¿Por qué? Porque el programador va a estar trabajando cada vez más y cada vez va a ser más eficiente en producir software o producir estos programas informáticos. Entonces, te digo, ahí eso de equilibrar como que no es muy, muy buen argumento. Eh, qué es lo que sucede? Pues la crítica que se hace, por qué no ha caído el capitalismo? Y al contrario, cada vez vemos que el capitalismo toma más fuerza y los gobiernos socialistas no han prosperado como se esperaría, pues es que a final de cuentas, algo que se ha ido logrando en ciertos puntos es tratar de evitar o de subsanar esos problemas de precarización. En los tiempos, por ejemplo, en que Marx escribe esto, pues realmente la gente que no tenía trabajo vivía en la calle. Hoy en día, algo con lo cual se subsana eso es, por ejemplo, con los programas sociales. Entonces, bueno, pues ahí tienes como que compensando esa parte y no haciéndola tan grave, ¿no? En los tiempos de Marx, las horas de trabajo eran, bueno, más bien las jornadas de trabajo eran de 12 a 14 horas y se han logrado ir reduciendo a 8 horas en general, pero incluso hoy en día hay países que han logrado reducir sus jornadas de trabajo a 4 o a 6 horas. Entonces,
digamos que de cierta manera, permítanme la expresión, se ha ido apapachando a los trabajadores y a los obreros para evitar justamente ese, ¿cómo se llama? Pues ese descontento, ¿sí? No sé, ¿alguien más? Bueno, en primera, no sé si con eso te respondo tu duda. Sí, sí, profe, es que sí tenía un poquito confundido eso, bueno, que se veía esa forma, pero como conforme lo explica, sí más o menos me quedó claro. Ok, Gracias. de nada. ¿Alguien más? Profe, hola, buenas noches. Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, ¿es lo mismo socialismo y comunismo o es diferente? Bueno, esa duda ya la tenía desde hace tiempo, pero pues nunca supe si era diferente o lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. El socialismo es el periodo de transición entre el capitalismo y el comunismo. Ahora, ¿cómo lo vemos reflejado? En el socialismo existe un gobierno o un estado que es dueño de todos los medios de producción y el estado es quien dicta lo que se va a hacer y la forma en la cual se van a hacer las cosas. Por ejemplo, como el caso extremo de Corea del Norte. Está un gobierno socialista en el cual está establecido por un gobernante que es Kim Jong-un y este gobernante y todo su gabinete deciden qué va a producir Corea del Norte. Y además van llevando un registro de toda su población y de acuerdo a las características de cada uno de esos individuos, les van a otorgar los trabajos que les correspondan, te guste o no te guste. O sea, si tú eres bueno para matemáticas, pero no te gustan, y te gusta, por ejemplo, pintar, pero al gobierno te interesa desarrollar matemáticos, te va a contratar como matemático y no tienes opción de decir, es que a mí me gusta pintar. Tú eres bueno para las matemáticas, dedícate a hacer operaciones, ¿sale? O incluso, hablando del arte, el arte es algo muy penado en el socialismo. ¿Por qué? Porque se considera algo que no es productivo. Si ustedes observan, el poco arte que se crea en estas regiones es arte que tiene cierta conciencia o cierta propaganda en favor o del país o del gobierno, ¿no? Por ejemplo, si se crea música, quien lo toca es el ejército y es música marcial y es música enalteciendo al país, pero no vamos a estar escuchando Despacito, ni el reggaetón lento, ni ninguna de esas tipo de canciones, ninguna de esas tipos de canciones se va a crear en este tipo de países, porque no representan nada, no tienen ningún valor para el desarrollo del sistema. Incluso el arte, la pintura, pues nosotros vemos pinturas de gente obrera trabajando, el líder o el representante al frente guiando a todo el país. Y eso lo hacían también los rusos y eso lo hacen de cierta manera los cubanos, ¿no? Digo, los cubanos están un poquito más flexibles en el caso, por ejemplo, de las artes. Eso es el socialismo. En el comunismo prácticamente desaparece el Estado y se crean comunas, o sea, se crean pequeños grupos de gente que tienen todos los bienes y servicios que se requieren para vivir entre ellos. Y en el comunismo incluso llega a desaparecer el dinero, se concibe que llega a desaparecer el dinero. ¿Por qué? Porque tú ya no vas a necesitar comprar las cosas, ya lo que vas a necesitar es que si tienes hambre, vas al almacén y tomas única y exclusivamente lo que requieres para comer. Y tú a cambio, por ejemplo, si eres médico, pues vas a trabajar en un hospital sin recibir ningún tipo de sueldo, curando a las personas, porque sabes que eso de curar a las personas ayuda a la comunidad. Tú te preocuparás por sanar a la gente si eres médico, pero no tendrás en la cabeza nada de, ay, tengo que comprar la leche, o ay, tengo que vender esto, o ay, hoy no tengo para comer,
No, porque sabes que en cuanto acabe tu trabajo, vas al almacén y recoges los bienes y productos que necesitas para consumir ese día en tu casa, ya sea para ti o para ti y tu familia. Y quien hizo esos productos, pues también tiene conciencia de que está haciendo esos productos porque sabe que si se enferma, alguien lo va a curar, porque se sabe que si quiere ir a tal lugar, alguien lo va a poder llevar. ¿Sale? Eso es el comunismo. Sí queda identificadas esas diferencias. Sí, bueno, sí, claro, gracias. Ok. Obviamente, los socialistas han vendido la idea de que son comunistas, de que están justamente en ese periodo de transición al comunismo. Pero hoy en día ningún país ha logrado llegar al comunismo. Los que optaron por el socialismo, ahí se han quedado o ahí se quedaron, ¿no? Ya como que el gobierno no ha querido deshacerse u otorgar los medios de producción a las comunas. Ahí se ha quedado todo. Y en los tiempos, por ejemplo, de la Guerra Fría, pues, bueno, incluso aquí en México también, en esos tiempos, pues veíamos que las peleas, por ejemplo, de James Bond eran contra los comunistas, ¿no? Pero en realidad es contra un gobierno socialista, porque los comunistas nunca han existido, como tal, nunca han existido. Estos comunistas que percibe Marx nunca han existido. La pregunta es si es probable que algún día pudieran llegar a existir estos comunistas y si efectivamente el socialismo es el camino hacia el comunismo o es que por ahí existieran algún otro tipo de caminos. Esa es la gran duda que incluso se tiene hoy en día. ¿Ok? ¿Alguien más? Profe, por ejemplo, pensando en que, bueno, supongamos que se llegara a este comunismo que propone Carlos Marx, no llegaría a ser también, pues, algo como utópico también por parte de Carlos Marx, puesto que, pues bueno, si no mal recuerdo, una de las aportaciones de Adam Smith mencionaba que el egoísmo era como parte de las personas, ¿no? Entonces, pues siempre, bueno, todos los individuos supongo tenemos diferentes intereses. Algunos quieren más, algunos a lo mejor se conforman, o algunos incluso podrían querer menos, ¿no? Hablando de austeridad, por así decirlo. ¿No sería que se llegaría a perturbar incluso este comunismo? Porque, pues bueno, habrían personas que, hablando específicamente de las que quieran más, pues digamos que no estarían conformes nunca con este comunismo por los diferentes intereses y pues básicamente a lo mejor también por cierto egoísmo. Exactamente, acabas de dar en un tema un tanto filosófico que son generalmente todos aquellos que, ¿cómo podríamos decir? Que critican el marxismo, justamente por ahí se van. O sea, y sobre todo son argumentos más filosóficos, como este que acabas de hablar del egoísmo, que efectivamente Adam Smith decía que ese era justamente el motor y la razón de ser del ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque filosóficamente el ser humano es un individuo, pero también quiere pertenecer a una sociedad. Y siempre estamos en esa dualidad. En un momento queremos ser únicos y en otro momento queremos pertenecer a sociedades, pero el ser humano nunca se queda balanceado hacia cierto punto. Es más, por lo general, y dirían algunos, hasta por propia, ¿cómo se llama esto? Sobrevivencia, el ser humano inconscientemente por lo general siempre ve primero para sí y ya después que siente cierta seguridad, empieza a ver por todos los demás, ¿no? Primero veo por mi beneficio, aunque sea de forma inconsciente, y ya después veo si puedo ayudar a los demás o en qué grado puedo ayudar a los demás. Digo, no es el caso de todos, pero sí es el caso de muchos.
Y tan es así el egoísmo que hoy en día lo vemos. Y le pasó a la Unión Soviética en su momento, ¿no? Por ejemplo, ustedes recuerden la época en la cual iban a la primaria y a la secundaria que tenían que utilizar uniformes. A pesar de que todos llevaban por ley o debían de llevar por ley el mismo uniforme, siempre había personas, sobre todo esto es mucho de mujeres, no es exclusivo, pero sí es mucho de mujeres, que tratan de tener algo que les cambie la forma en cómo se ven. Ya sea que le pusieron una etiquetita al suéter, o ya sea que se decoraron los tenis, o ya sea que se maquillaron distinto, o ya sea N cantidad de cosas, ¿no? Digo, también eso lo hacen los hombres o lo hace el ser humano en general. Y eso pasaba en la Unión Soviética. En la Unión Soviética la gente andaba uniformada. ¿Por qué? Pues porque había una sola fábrica o un grupo de fábricas que producían el mismo pantalón, los mismos zapatos, las mismas playeras. Y aún así, pues había personas que recortaban sus pantalones o que trataban de ir cambiando justamente sus zapatos o los diseñaban, etcétera, etcétera, ¿no? Y en algunos casos eso era un delito. ¿Qué sucede? Que eso es parte de la mentalidad del ser humano, tratar de ser diferente, tratar de no verte igual que el otro. Aunque quieras pertenecer a ese grupo, a pesar de eso, tratas de tener tu propia esencia. Incluso vámonos a un caso más extremo. Dirían algunos que por ejemplo, el caso de que hay personas que se dedican a estar ayudando a alguien más, que se desprenden de sus riquezas para ayudar a los pobres, ¿no? Sin meternos en temas religiosos, solamente metiéndonos en temas de yo no quiero ser, yo que tengo riquezas, no quiero ser rico porque me siento mal y entonces se lo voy a dar a los pobres. Aún así, esa situación en la cual tú te desprendes de tus cosas, inconscientemente es egoísmo. ¿Por qué es egoísmo? Porque se está convirtiendo en una satisfacción para ti. Cada que tú le das algo a una persona y te hace sentir bien, estás satisfaciendo una de tus necesidades justamente de egoísmo. Y eso no lo concibe Marx. Esto era algo que también mencionaba ay, se me olvidó el nombre, la famosa pirámide de Maslow, creo me parece, ahí es donde, ahorita que mencionó, bueno, pues esta, hasta cierto punto necesidad humana, ¿no? Como de pertenecer o de reconocimiento, me parece. Uh-huh. Sí, o sea, buscas pertenecer a algún grupo, porque también a nadie nos gusta estar solos, ¿no? Ni que nos marginen. Pero aún así, cuando pertenecemos a un grupo, el que ustedes quieran, buscamos distinguirnos. Algunos buscarán sobresalir, otros simplemente buscarán distinguirse, tener su propio sello. Y eso, por muy filosófico que parezca, es lo que muchos filósofos, valga la redundancia, consideran que es lo que no permitiría llegar a este sistema comunista que propone Marx. Ok, ¿alguna duda, algún comentario extra que tengan? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a dejar aquí nuestra sesión del día de hoy. Bueno, yo dejo de grabar.